Bien, y la semana pasada que hablamos de una película y un documental del dilema de las redes sociales, ahora toca hablar del libro y hoy he querido traer un libro no tan técnico, un libro que es tanto para niños, jóvenes y para adultos, eh, que de hecho me lo regalaste tú cuando era un niño, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que es ese que está ahí encima del Sí. pisapapeles. Y a mí no me lo regalaron, a mí. Ojalá vea este programa, mi amiga, ¿tú te acuerdas de Ruby Castillo, mi amiga de Colombia, Ah, con la sí. que tú hablaste Yo por justo teléfono estuve el otro hablando con día, ella hace poco por el por unos tema de temas de Ometso? Ometso, ajá. Ella fue mi compañera cuando trabajaba en Guayaquil en la clínica y ella trabaja para una empresa de Colombia que nos vendió la historia clínica electrónica y había un equipo mixto entre gente de Ecuador, gente de Colombia que estábamos haciendo la implementación. Y nos hicimos buenos amigos y alguna vez ella me dice, mira, Aaron, te voy a regalar este libro, léelo y aplícalo en tu vida, porque ya hemos de profundizar, probablemente tú vas a tocar por tu misma cuenta en el análisis. En algún momento de mi vida estaba metido en la armadura, ¿ya? Y entonces ella lo había notado y decía, Aaron, mira, veo que tú eres así, 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 y debes cambiar esto, 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 y te voy a regalar este libro para ver si reflexionas un poco. Y me pareció tan interesante el libro que después te lo regalé a ti. Y es un libro que de pronto puede parecer hasta un cuento infantil, pero realmente no lo es. Cuenta momentos y una historia de vida tal vez para gente que se siente identificada y reflexiones, muchas reflexiones durante ese trayecto que creo yo que nos vas a contar tú ahora. Sí, bien, bueno, la historia, o bueno, esta fábula del Caballero de la Armadura Oxidada, que podría parecer, como tú le dices, un cuento para niños, realmente es muy profundo y es justamente del tipo de libros de ficción de los pocos que yo leo, porque yo solo leo no ficción, pero sí hay uno que otro libro por aquí en el stand de los que hemos colocado, que son de ficción y justamente son historias que tienen una enseñanza. Y bueno, acá, ¿qué ocurre con el caballero de la armadura oxidada? Se trata pues de un gladiador, de un caballero prácticamente pues, em, que vivía todo el tiempo en combate al punto de que pues eventualmente él intenta quitarse la armadura y ya no podía porque estaba oxidada y no podía recibir afecto de su familia, ni de su esposa, ni de su hijo. Entonces, el caballero agobiado por intentar resolver este problema, decide emprender un viaje, el típico viaje del héroe. Y esta fábula justamente tiene este círculo del camino del héroe que, o sea, es muy notorio de apreciar y que se repite en muchas historias heroicas donde tipo hay un problema, hay ese llamado, la negación del héroe, y luego el héroe decide ya salir a la aventura, el aprendizaje y luego lo que lleva como enseñanza para él o la solución que lleva para compartir con los demás, con el mundo. Entonces, bueno, él se da cuenta que se había convertido en un prisionero de esta armadura y tiene que concretar 3 misiones para poder despojarse de la misma. Lo leí hace muchísimos años, así que las tengo anotadas acá. Y esas 3 pruebas son el castillo de soledad, el castillo de la verdad y el castillo de silencio. Todos estos castillos los tenía que atravesar para encontrar al mago Merlín, quien finalmente le iba a ayudar a quitarse la armadura. Entonces, primero en este castillo de soledad tenemos que él enfrenta sus miedos más profundos, donde descubre que sin su armadura es vulnerable, pero también es auténtico. De ahí viene la parte del castillo de la verdad, donde aprende a verse a sí mismo tal y como es, donde reconoce sus errores, sus apegos y las cargas emocionales que lo han eclipsado bajo la armadura. Prácticamente se reconoce como un ser humano. Y luego el castillo de silencio, que en el silencio absoluto comprende que la verdadera sabiduría nace del interior y que solo escuchándose a sí mismo puede avanzar. Ahora, en, una vez que llega a donde el mago, una vez que llega a donde Merlín, se encuentra pues que primero debe desprenderse de cada parte de la armadura. O sea, no es como que le quita todo, sino que se van a ir rompiendo o te las vas a ir poder sacando
conforme vayas cumpliendo ciertas actividades, ciertas misiones, digamos. Si lo llevamos un poco a la vida es como ir creciendo, ¿no? Ir Mm. madurando. Sí, entonces tenemos que la primera eran las hombreras, luego el pecho, los brazos, las piernas y finalmente el yelmo. Y cada pieza que caía simbolizaba barreras emocionales que el caballero tenía, que eran el orgullo, la vanidad, el miedo, el resentimiento y la excesiva racionalidad. Entonces, bueno, al final el caballero logra volver a su hogar y renueva su relación con su familia y ahora pues está libre de defensas innecesarias. Y en este proceso, pues el caballero tuvo algunos elementos simbólicos que lo acompañaron en su proceso de convertirse realmente en héroe, como lo fueron el herrero, el bolsalegre, pues que era un bufón que lo conduce hasta donde se encontraba el mago, la ardilla y la paloma Rebeca, que era su compañía, y Sam, que era su yo interior, que lo aconsejaba en cada paso. Entonces, a grandes rasgos, esta fábula que es súper breve, pero tiene una historia bien profunda. Incluso hay un momento en el que se enfrenta al dragón de la verdad, donde le toca, digamos, prácticamente asimilar quién es él en esencia. Es Comparado con prácticamente la vida, ¿qué es el dragón de la verdad? A ver, es el dragón de la verdad. comparado con la vida son los momentos de crisis. Cuando uno está pasando por un problema y uno aprende a descubrirse a sí mismo. Más que nada problemas profundos, problemas en los que realmente ¿Cómo tú, logra la verdad? tú sientes que no das más. Y después de un tiempo tú dices, chusica, unos no lo logran, otros sí, tú dices, lo logré, mira, logré pasar de esto, ahora estoy en esta etapa. Y ese es lo que le llaman también el momento de verdad en la vida de toda persona. Decisiones importantes como me quedo aquí, me voy, migro, no migro, hago este negocio, no hago este negocio, invierto, no invierto. Esos son los momentos de verdad y de distintos tipos que se va a encontrar cada persona en el andar, ¿no? Sí, ok. Y bueno, a grandes rasgos este libro es un libro de autodescubrimiento. Me gusta mucho porque yo lo leí en una época en la que había empezado ya a leer mordazmente y pasa pues que cuando uno da los primeros sorbos de conocimiento uno cree que se las sabe todas. Entonces ya mostraba yo esa actitud que tanto me caracteriza. Pero pues el libro me ayudó un poco digamos, a bajar los humos y aterrizar un poco más lo que es realmente importante. Sí, y sabes que todos pasamos por ese proceso. Te lo digo que mi amiga me lo regaló. ¿Qué habré tenido en esa época? Que unos 28 años, 30 años tal vez, cuando me regalaron ese libro. Y es una época en la que tal vez todos nos confundimos un poquito, y más aún cuando te está yendo bien. Cuando te está yendo bien, te crees que eres lo máximo, crees que nunca vas a pasar momentos de crisis y que nunca van a llegar momentos difíciles. Te llega un poco de soberbia incluida y, y en algún momento la vida te enseña. Sí, y Y esos son los bueno, momentos de verdad. no tanto con las emociones que plantea el libro necesariamente, pero sí es una buena metáfora de esa armadura que son las emociones negativas que muchas veces nos aíslan de la gente que nos quiere, el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Entonces, bueno, es un libro que quería traer a colación hoy justo porque hablamos de un tema profundo, como lo fue al inicio, pues de la presión que sienten hoy por hoy los jóvenes por alcanzar el éxito temprano y que a veces es más fácil, digamos, hablarlo que realmente hacerlo y a veces hablamos sin sentirlo realmente, pues. A mí me pasa muchas veces que suelto cosas de las que al siguiente día me arrepiento, Sí, la lucha es pero es propia constante. de, sí, o sea, yo creo que el problema es no arrepentirse o no intentar corregirlo, o sea, yo creo que hay muchas ideas que tengo hoy que hace muchos años no las tenía y que en un futuro seguramente serán diferentes. Sí. No, y te digo, y los momentos difíciles no solamente nos vuelven mejor persona, sino que te vuelven más empático. Cuando tú ves que alguien está pasando por un momento difícil, tú ya no lo tomas como, problema de él, o no es mi problema. O sea,
porque tú sabes lo que esa persona está sintiendo porque ya lo has vivido. Claro, sí, y me pasa seguido y me parece chistoso, pues, que para muchas de las personas que no son directamente amigos míos, sino conocidos o en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir, yo soy un referente de lo bueno y de lo malo. Entonces, como que si tienen una idea de negocio, me llaman a contar y me dicen, oye, ¿tú qué opinas de esto, esto, esto? O si tienen, digamos, algún tema, qué sé yo, de redes sociales o incluso algo de medicina, una segunda opinión, pero también me buscan por otros temas como tipo, oye, no, es que mira, que no me olvido de mi ex o no, tengo este problema de que, sobre todo los más jóvenes que todavía hacen política en la universidad, no, que la otra vez me pasó esto, esto, lo otro, yo me acuerdo que cuando a ti te pasó, o sea, ¿cómo hiciste? Claro, es que ya Y te te vuelves vuelves un referente referente. porque es la experiencia. Y mira, ahí radica la diferencia de uno como persona, porque yo podría ser tu ¿Qué me importa? problema. Es tu problema. Pero hay veces que te tocó tan duro Es que tú dices, que, yo hubiera querido exacto, tener un Said. exacto, sí, O sea, cuando tú ya lo vives, lo has vivido, tú dices, Chusica, yo no voy a dejar sola a esa persona como me tocó a mí tal vez pasar solo ciertos momentos. O sea, sí, a mí me ha tocado de todo, o sea, pasarlo solo y pasarlas también. He tenido unos pocos buenos amigos que sí realmente han estado en los momentos difíciles. Amigos y amigas, porque he tenido algunas amigas también que han sido confidentes tal vez de las cosas difíciles que les sí. toca pasar a las Y, personas. y es difícil cuando no tienes un referente sobre todo de estos momentos difíciles, como que alguien ya lo logró y sabes cómo preguntarle o qué hacer. Tipo, no hemos contado aún la historia de mi paso por la universidad haciendo política. No alcanza el tiempo y creo que aún no tenemos la audiencia suficiente para que repercuta la historia con lo importante que es para mí. Pero lo que sí es que hubo un momento muy duro en el que cuando estaba haciendo política parecía que el mundo se acababa. Y ya hablamos de la época en la que ya estábamos gobernando. Claro. Mira, es lo que yo te decía alguna vez. Tal vez, o sea, lo que voy a decir no es que voy a cuestionar a mi padre, pero muchas cosas que yo sí he hecho por ti, me hubiera gustado que él las hiciera por mí. Y no es que él no quería, él no podía porque él no sabía cómo hacerlo. Claro. O sea, Entonces, por eso soy muy claro, ¿no? O sea, la situación de conocimiento y de momentos de mi papá para conmigo eran distintas que los míos para contigo. Para empezar, la y en edad. general es que los padres no es como que intentan hacer mal, sino que desconocen. Desconocen, Y es que exacto. yo me pongo en la mente de mi mamá a los 25, 27, y yo digo, claro, pues que era una niña, sí. No había salido del país, no había conocido el mundo. Yo con este criterio digo, yo no podría formar un niño. Entonces es como que sobre el camino y a tropiezo se va aprendiendo. Sí, y bueno, volviendo un poco al tema, ese tipo de momentos difíciles te ayudan, como tú lo dices, a ser más empático. Y tipo, es que yo recuerdo que cuando estaba en mi momento haciendo ahí política, hubo un momento muy duro en la época en la que estábamos gobernando, en la que parecía que el mundo se acababa, se venía abajo, ¿no? Y yo me acuerdo que me reúno con una persona a la que yo le tengo mucha estima, que se llama Pedro Martillo, y le digo, doctor, ¿y aquí qué se hace? Y me dice, Said, eso nunca ha pasado en la universidad, me dice. Y yo, Dios mío, ¿y a quién le pregunto? Porque yo siempre he sido muy de preguntar, o sea, como que yo me acerco y digo, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, pasa esto, me dijeron que tú ya lo habías pasado, ¿qué puedo hacer? Me dice que eso nunca en la historia de la universidad se había visto, el problema que tienes. Y yo le digo, chuta, y ahora, me dice, no sé, hermano. Pero algo que yo siempre te enseñé es, nunca te rindas. Claro. Siempre pasa un milagro. ¿Te acuerdas que siempre te decía? No, y, Siempre pasa y, un y yo, milagro. es una historia muy, muy buena, Mira, o sea, en algún momento la cuando uno contaremos. no se rinde, siempre pasa algo. Preciado, buen amigo nuestro, cuando yo estaba en el municipio, y ahí pasamos muchos momentos de crisis interminables, de todo tipo, crisis política, eh, crisis administrativa, crisis financiera, de todo, absolutamente de todo. Y cuando a veces parecía que ya todo estaba perdido,
ya teníamos hasta como que un lema, ¿no? Que decíamos, tranquilo, que algo va a pasar. Y pasaba, o sea, era una cosa de loco. Decía, oye, ¿te acuerdas? Sí, y cuando ya nos veíamos en crisis, llegó un punto que éramos tan relajados de que las personas que estaban alrededor nuestro decían, oye, pero ¿cómo puede ser tan fresco? Hasta de apodo me habían puesto el fresco. Porque decía tal cosa, no, no te preocupes, que lo vamos a resolver. Y me acostumbré a eso, que inclusive ahora que estamos en la universidad organizando algunas actividades, una compañera de trabajo, la doctora Grace, me decía, oye, Aaron, ¿cómo tú puedes estar tan relajado si tenemos que hacer esto, esto? Digo, tranquila que por experiencia te digo que cuando uno está haciendo algo, siempre pasa. O sea, lo importante es no detenerse. O sea, ¿cuál es el peor error? Que en la crisis la gente se sienta a llorar en la piedra. Y ahí sí está fregado. Si tú así estés herido, mutilado, hablando emocionalmente, ¿no? No te rindes y sigues así, estés muerto en vida, pero tú sigues caminando, sigues andando, Siempre hay chance de que algo sigues pase. hablando con la gente y sigues teniendo contacto, siempre aparece alguien o pasa algo. Yo te digo, o sea, es que es una historia muy buena. Yo esperaría que tal vez en unos 6 meses más, que haya más audiencia, tal vez la podamos contar. Pero será algo tan de locos que ya, o sea, era el fin. Y un error y ¡puf! Y después te Sobrevivimos. acostumbraste a eso, ¿no? ¿Te acuerdas que ya Sí, después yo creo hablábamos? que esa fue la etapa que a mí me curó para con el riesgo. Yo tengo una versión al riesgo bien grande porque he estado en escenarios en los que mis amigos mismos me dicen, oye, loco, yo me hubiera matado ya. Yo creo que hay dos momentos claves en tu vida. Uno, esos momentos de crisis que yo te decía siempre, pero ¿y qué pasó? O sea, yo bien frío, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué vas a hacer? Y ya, y te vas a poner a llorar. No, o sea, haz esto, esto, o habla con este, que algo va a pasar. Y después te acostumbraste que ni me llamabas, lo hacías solo. Sí, Y el otro momento de verdad fue cuando estabas deprimido que te pegué una buena repelada en el carro. sí. Y de ahí pues pasa que algunos de los chicos se acuerdan de ese problema que tuve y me llamaban, oye, Y es que después de eso, estás, digo yo, estás hecho para la guerra. O sea, claro. ya no hay nada que te venza después de pasar momentos Incluso como eso. muchos de las personas que en su momento se enemistaron para intentar y llevar a cabo el plan maquiavélico que tenían. Luego se hacen amigos ya y se olvidan y se "Oh, No, y es terrible. Mira, yo en mi caso, en el municipio tuve dos procesos penales en los que cualquiera de los dos me hubiera representado privación de libertad por 5 años. O sí. sea, yo hubiera salido, porque han pasado como 5 años, pero llegó un punto que ya el segundo juicio yo dije, no, ya, yo esto salgo, porque yo sabía que iba a salir, pero el tema es que en el primero sí no podía ni dormir. Ya después uno aprende a manejar las No, emociones. Ya después me hice canchero en ir a la fiscalía. Ya llegaba, me sentaba a esperar. Y mientras la gente temblaba, yo ya. O sea, me decía este chico que es abogado, me dice, él era de los primeros que llevaba la oposición para hacerse con el poder y me dice, doctor, déjeme darle la mano. Dice, nos ganó. Nos ganó y no solo eso, sino que le queda para el currículum, para la vida le queda. Y nos tomamos unas cervezas, conversamos un rato. Pero sí, o sea, y son esos momentos los que te ayudan a crecer. y a ser empático. Porque cuando alguien me ha llegado con algún problema, alguna Sí, cosa, sí. Yo antes era muy de yo, o sea, y muy de los libros. Porque los libros te enseñan 2 por 2 son 4 y punto. O, por ejemplo, frases como: los negocios son una ciencia fría, son sin corazón. Pero esa nota es mentira. claro. O sea, te enseñan tal vez a que formes poca empatía, porque la verdad que en los negocios hay que ser frío, pero no puede ser frío del todo. O sea, yo no me veo haciendo un negocio y si fuera mi caso, no, que no lo es, pero o sea, poniendo un ejemplo, de que alguna acción mía vaya a quebrar a una familia. O sea, yo no haría eso nunca. Yo prefiero dejar de ganar dinero a quebrar a una familia. O sea, si fuera una decisión que dependiera de mí. Pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que no le importa qué pasa con el otro y lo acabó. Porque tal vez porque nosotros venimos de abajo, o sea, uno sí sabe lo que es necesitar algo, uno sí sabe lo que es la pobreza. Entonces, y ahí viene la empatía, ¿no? O sea, es haber estado en el momento, ¿no? De pronto, si hubiéramos sido una familia que nació rica y nunca hubiera vivido eso, tal vez no me importara. Sí, Pero y uno tiene que ser justo, empático justo en todos hace, los momentos. hace, hace un par de semanas me llamó uno de los chicos que hoy por hoy es el presidente de la facultad y me dice, oye, Said, hermano, ¿cómo estás? Mira que vi que estás haciendo esto, esto, esto. Te cuento que tengo una idea
y me empieza un poco a contar, yo lo dejo que Tú desarrolle, ya y le digo, tú mira, ya la habías tenido. Ni hagas ya loco, eso. ya lo hice y Y te eso digo, fracasé, se ni lo fracasé. hagas. Y le digo, pero mira, no te quedes con lo que yo te digo. Haz una landing page, métele un waitlist y lanza publicidad. Y tú me dirás cuánto te cuesta llevar tráfico. Porque él me decía que tiene una idea como de un marketplace para médicos y que la IA te atendía. Y es una buena idea a la práctica, pero a la teoría, pero a la práctica es Habrá complicado que en el ver. mercado porque hay que No, llevar y mucho la experiencia tráfico. cuesta plata. Y ese consejo que tú le diste les ahorró dolor, Dinero. dinero y tiempo, que es dinero también. Sí. Y me decía también una vez, Joel me decía, Oye, es que no hay nada más doloroso que fracasar después de haberte esforzado tanto. O sea, y eso le va a pasar a todo el mundo. O sea, todo el que está en este mundo del emprendimiento o sea, no, es y o sea, regla. todo el mundo que está haciendo algo eventualmente va a presentar problemas familiares, Va a perder emocionales, físicos, dinero, económicos, emocionales, sentimentales. judiciales. Es imposible que no te pase algo porque es que si no te pasa nada es porque no No estás estás haciendo haciendo nada. nada. Eso te iba a decir yo. O sea, a Mira, las personas que se meten en problemas es porque están haciendo algo. este tipo del el CEO de Globo, de España, está enjuiciado y ya él hasta vendió la empresa hace unos años. Él ya Ya. hizo exit y los compró, me parece, fue una empresa alemana y está para perder, está para perder. Es que en España el tema de Hacienda es cosa seria. Ya Sí, 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 es un tema de los trabajadores de impuestos y autónomos, todo eso, sí. sí, sí.